nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Secretaria, lectura de la cuenta, por favor. Presidente, se recibió una solicitud de la Federación de Sindicatos de Trabajadores a Honorarios Municipales de Chile y las demás federaciones participantes en la mesa tripartita, acordada en diciembre del año 2022, en que solicitan ser recibidos por la Comisión en una fecha a definir por la Comisión. Y se recibió asimismo una excusa del ministro de Hacienda, quien no puede asistir a esta sesión porque está en la Cámara en este momento, y en que anuncia que va a asistir la subsecretaria señora Heidi Werner. Saludamos al senador Sangüesa, que viene reemplazando al senador Colova, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero, que también viene con alguien de su equipo. ¿Ministro viene? ¿Sí? Ya, ahí. Y los asesores del ministro que se van a integrar. Bueno, y tenemos como primer punto de la tabla, que además se ve, entiendo, en la sala de hoy, el proyecto de ley que establece reglas especiales tratándose de la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios y que modifica otros cuerpos legales. Bueno, entiendo que esto viene aprobado por la Comisión de Seguridad, por la Comisión de Constitución, que es la comisión técnica, y por lo tanto nosotros tendríamos que ver puntos específicos que tienen que ver con financiamiento, pero sería bueno de todas maneras, ministro, que sin alargarnos tanto, usted igual nos dé una introducción un poco del contexto para comprender, y después vemos los dos artículos que tenemos acá. Pues son dos, ¿verdad? Sí, los dos artículos que tenemos. Gracias, ministro, sí. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Efectivamente, nosotros vamos a hacer una breve introducción sobre los aspectos que explican este proyecto y justifican este proyecto de ley, para que vuestras señorías tengan en consideración la relevancia del mismo. Hay 5 ejes centrales de la política penitenciaria que tienen que ver con respeto de derechos humanos, mejores condiciones de habitabilidad, que en buena parte justifican este proyecto de ley, combate al crimen organizado, que han sido parte de las reformas legales que ha estado aprobando el Congreso este último tiempo, las posibilidades de estudio y trabajo que estaban vinculados a los temas de reinserción social, en el fondo. De los recintos penitenciarios no son concesionados y no concesionados se encuentran en alguna situación deficiente. Lo segundo es que lo más relevante que me interesa exponerles en este rato está vinculado al déficit de plaza. Nosotros tenemos un déficit de plaza bien estructural debido a un aumento muy significativo en muy poco tiempo del aumento de las personas privadas de libertad. Ese aumento significativo de las personas privadas de libertad, al impedir realizar oportunamente reparaciones o ampliaciones, el efecto que producen es una destrucción y daño recurrente en la infraestructura, y además tenemos condiciones carcelarias que impiden adecuadamente realizar segregación y en consecuencia también llevar a cabo políticas de reinserción y políticas sanitarias, ¿no? ¿Por qué importa lo que vuestras señorías conocen a través de este proyecto? Primero, porque voy a mostrar de qué modo se ha producido un aumento sostenido de la población penal. Hay además un aumento de la sensación de inseguridad respecto del aumento de criminalidad y específicamente de los delitos de mayor connotación, los más violentos. Y además se está produciendo otro fenómeno producto de las reformas legales que el Congreso ha ido aprobando en los últimos años, con marcos legales rígidos que han generado un impacto en el sistema penitenciario, ¿no? Ahí ustedes tienen más o menos la evolución de la población penal. Estamos hablando de toda la población penal atendida por Gendarmería. Esto es bien relevante porque hay que distinguir la población penal privada de libertad de aquella que atiende el sistema en su integridad. Como van a ver a continuación, lo que nosotros tenemos desde el año 2021 es en todo el sistema, tanto de aquellas personas privadas de libertad como de aquellas que no lo están, es un aumento sostenido en el sistema penitenciario. Lo segundo que es relevante es que ustedes pueden ver la población penal privada de libertad que tenemos en régimen cerrado, semiabierto y abierto, ¿no? El número de personas privadas de libertad hoy día está en el orden de los 51.000 personas privadas de libertad. Ahí tienen la evolución de lo que ha ido pasando en el régimen cerrado.
el momento en que el país tuvo el número de personas privadas de libertad que tiene en la actualidad fue el año 2010. 2010. Y si ustedes ven un segundo elemento que es relevante, a partir del 2021, de finales del 2021, hay un aumento sostenido de las personas privadas de libertad. El número de plazas penitenciarias que tiene el país, más o menos disponible, desde el año 2010 hasta hoy, ha sido alrededor de 42.000 plazas. En muy poco tiempo, fíjense, finales de 2021 hasta hoy, se produjo un aumento muy significativo de las personas privadas de libertad. Esta no es la primera vez que hay un aumento sostenido de las personas privadas de libertad. El evento anterior que el país tuvo un aumento sostenido de personas privadas de libertad fue con la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, quien procesó muchos casos y en consecuencia aumentó las tasas de condena en muy poco tiempo. Pero a partir de ese momento, ahí tienen la evolución histórica de las personas privadas de libertad desde el año 1974, donde teníamos 14.530 personas. El año 2010 llegamos a tener en el sistema 54.000 y el Congreso tomó la decisión, a partir de la tragedia de San Miguel, de hacer dos cosas. Uno, dictar una ley de indultos generales para descongestionar cárcel y, en segundo lugar, realizar modificaciones a la ley 18.216 para el otorgamiento de beneficios penitenciarios. Eso implicó una baja de personas privadas de libertad, una descongestión del sistema penitenciario, pero en los años siguientes el país siguió bajando el número de personas. De hecho, en un momento determinado, el país creyó que iba a ser necesario cerrar cárceles y por lo tanto no aumentó su capacidad penitenciaria. Luego la normalización de la pandemia, el efecto que se produce es muy significativo. En muy poco tiempo, casi 10.000 personas adicionales en el sistema penitenciario. Ahí ustedes tienen más o menos, además, el otro efecto que se ha ido produciendo, que es la población penal extranjera privada de libertad. La población penal extranjera privada de libertad ha tenido un aumento muy, muy significativo y ese aumento en particular se ha producido en la prisión preventiva, ¿no? De hecho, hay zonas del país, como la zona norte, donde hay más prisión preventiva que condena, esencialmente, ¿no? Esta es la evolución que ustedes tienen de la población extranjera privada de libertad. Hacia finales del 2020 teníamos 3.000, hoy día estamos cerca de los 6.000 y hay una proyección en muy poco tiempo de las 8.000 para el próximo año, ¿no? Y esto es más o menos cómo se podría comportar las tres proyecciones que tiene el sistema para la población recluida. La probabilidad es que nosotros en algún momento tengamos en los próximos meses que en el próximo año poder normalizar esa tasa. Sin embargo, la proyección sigue siendo de 64.000 personas privadas de libertad. Pero como ven, en muy poco tiempo, muchas personas privadas de libertad. No hay plan de infraestructura, esto es bien relevante, es porque el Estado de Chile se quedó dormido en su plan de infraestructura. El plan de infraestructura que administra el país en la actualidad en materia penitenciaria es más o menos el que se elaboró a finales de la década del 2000 y que distintas administraciones han gestionado de modo diverso, han modificado algún tipo de proyecto, etcétera. Pero durante una década se mantuvo ese número de plazas y el país lo que hizo fue renovar penales, no aumentar su capacidad. Por lo tanto, cuando aumenta en muy poco tiempo las personas privadas de libertad, no hay plan de infraestructura que hubiera podido estimar ese aumento en tan poco tiempo. El efecto que eso produce es que tenemos situaciones de infraestructura crítica que afectan no solo a las personas que están privadas de libertad, sino que también a los funcionarios. Eso deteriora las condiciones carcelarias. El país también ha tenido un aumento de mujeres privadas de libertad. De hecho, Chile tiene la tasa de mujeres privadas de libertad más alta de América Latina. Mientras el promedio de América Latina es de 4%, en Chile es el 9%. En su gran mayoría por drogas, pero además esto tiene, por microtráfico, en una cantidad importante, son personas que a su vez pueden... En el caso de ellas, de nacionalidad extranjera y por lo tanto al no tener arraigo, la prisión preventiva
termina siendo un resultado medio inevitable. Eso tiene un impacto, por ejemplo, en los tipos de centros penitenciarios. La mayoría de los centros penitenciarios estaba pensado para hombres, no para mujeres. Es que los penales nuevos que el país ha estado construyendo en promedio demoran entre 12 a 14 años. ¿Okay? Desde la selección del sitio hasta las licitaciones, etcétera. El país sigue administrando y utilizando activamente el sistema de concesiones. Por lo tanto, construir cárceles nuevas demora mucho tiempo. Eso es como, porque esencialmente todo el mundo quiere cárcel, pero nadie la quiere cerca de su casa. Es esencialmente lo que tiende a suceder. Por ejemplo, el penal, el Manzano en Biobío, que se acaba de haber inaugurado, la ampliación, que son 1.600 plazas, lo ha sido después de una larga cantidad de tiempo para su instalación. La Laguna, que es el caso de Talca, se va a inaugurar el próximo año, se han entregado las obras. Y se está habilitando en estos momentos esta licitación de los contratos de operación de concesiones. Va a incorporar 2.300 plazas, pero cuando usted mira la historia de esos penales desde el punto de vista del tiempo, estamos hablando sobre la década, en el fondo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Ejecutivo? Esto también ha formado parte de las discusiones que nosotros hemos tenido en este Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, es que el número de proyectos en ejecución es insuficiente para abordar la demanda proyectada. Por lo tanto, lo que se está haciendo es ampliar, por un lado, penales en aquellos lugares donde es posible ampliar esos penales. Estamos hablando de Antofagasta, Alto Hospicio, La Serena, Rancagua y Puerto Montt, todos centros penitenciarios concesionados, que además se diseñaron, cuando se construyeron, en lugares con posibilidades de ampliación. La mayoría de nuestros penales están, por lo tanto, que son antiguos, están en las ciudades. Eso tiene un efecto. El efecto que eso tiene es principalmente que la mayoría de ellos están sometidos a planes reguladores con congelamiento, ¿no? Entonces, el objetivo central de este proyecto, luego de este aumento sostenido, de las conversaciones que se ha tenido tanto en la Cámara de Diputados como en este Senado, de hecho este proyecto forma parte de los 31 proyectos prioritarios en materia de seguridad, es establecer reglas específicas desde la perspectiva urbanística para efectos de ampliación, reparación o reconstrucción de penales. En otros términos, poder intervenir penales que actualmente existen y que no son posibles de ampliar en su capacidad, esencialmente por la regulación urbanística, ¿no? Esto es muy importante desde la perspectiva tanto de la política nacional contra el crimen organizado como de las competencias que se le ha entregado a Gendarmería para combatir el crimen organizado al interior de las cárceles. Quiero recordar que hoy día las cárceles son unidades también de investigación criminal, es decir, no solo son un lugar donde las personas cumplen condena y donde pueden tener posibilidades de algún mecanismo de reinserción, sino que son lugares donde se realiza investigación criminal. De ahí que Gendarmería cumple un rol bien relevante en esta materia para el Ministerio Público, y parte de esto es la que también se encuentra en este proyecto de ley. Y es importante desde dos perspectivas. Uno, de la perspectiva de que el aumento de plazas permite realizar segregación eficaz. Cuando nosotros tenemos penales con alta congestión o sobrepoblados, se produce un efecto especialmente perverso, y es que uno facilita el reclutamiento de personas para las bandas, en el fondo. Y lo segundo, que es bien relevante, son las posibilidades de que esa segregación pueda aportar en las políticas de reinserción. Si uno mira de los 79 establecimientos que tenemos en régimen cerrado, yo ya he hablado de lo que ha implicado este aumento, hoy ya tenemos sobre el 24%. Ahí ustedes tienen la evolución que ha tenido el sistema en el uso de capacidad cada 24 horas. Y hoy día el sistema está muy estresado, sobre el 121%, 124% de la capacidad total del sistema. Hay lugares del país donde ese 120 es 200% o incluso 300%. En el caso de la zona norte, sí. Son penales muy pequeños, pero que reciben mucha gente, ¿no? Esto tiene varios problemas. Uno, una dificultad que tenemos es este incremento exponencial en muy poco tiempo por déficit de infraestructura carcelaria.
eso provoca contagio criminógeno, el aumento de población penal extranjera, no estoy haciendo un juicio de mérito sobre este punto, ojo, provoca también conflictos socioculturales al interior de los establecimientos y cultura criminal distinta al interior de los centros penales. Eso ha llevado a Gendarmería a hacer políticas de allanamiento y de traslado internos con todas las restricciones legales que existen para eso. Lo segundo es que tenemos que ver con la detención de líderes de integrantes de organizaciones criminales. El problema que tiene la organización criminal dentro de la cárcel es que tiene una capacidad muy... Por eso cuando uno tiene masiva encarcelamiento genera condiciones de bajo, o sea, de alto reclutamiento por sometimientos internos primerizos. Y ahí lo que está pasando es fundamentalmente una gran modernización y fortalecimiento del análisis de la unidad de investigación criminal por parte de Gendarmería. Y en el caso de importar nuevas conductas criminales, eso está generando problemas no solo a través de los internos, sino que también agresión al personal, y eso explica también la adquisición y el cambio de equipamiento en seguridad del personal que se ha desarrollado, especialmente en el último año para Gendarmería. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos limitaciones estructurales en cárceles para efectos de aumentar su capacidad. Que provienen específicamente de la regulación urbanística. Miren, hay un ejemplo. Nosotros de los 57 establecimientos que hemos levantado con antecedentes regulatorios vinculados a regulación urbana, 31 están en usos del suelo que están limitados. Y ahí tiene la distribución por región. Por ejemplo, en Arica, de las 2 unidades penales, las 2 tienen restricciones de uso del suelo, por lo tanto no podemos ampliar cárcel en esos lugares. En Antofagasta de 5 tenemos 3, en la metropolitana de 11 unidades penales tenemos 7 que están con restricciones, en O'Higgins 13-2, en fin, está hecho el análisis por cada una de ellas, ¿no? Y además de eso, está la situación de crimen organizado al interior de los establecimientos, que este proyecto de ley lo que hace es permitir la creación de esa unidad en específico que ya está funcionando en Gendarmería, pero le permite tener mayor dotación de recursos y personal especializado al interior del establecimiento, ¿no? Perdón, ministro, para entender bien, entonces, o sea, aparte de lo que usted nos está planteando de estas normativas, digamos, que se flexibilizan, llamémoslo así, arquitectónicas y de permiso de uso de suelo, también en este proyecto de ley se crea la unidad de Gendarmería. Sí, la unidad de una unidad que existía, pero se refuerza, como se le da un marco legal más contundente, y que sería la unidad que investiga el crimen organizado dentro de las cárceles. ¿Eso? Así es, hay 2 cosas. Uno, este proyecto de ley tiene por propósito permitir el descongelamiento de la regulación urbanística a través de un mecanismo procedimental destinado a modificar planes reguladores transitoriamente, y en segundo lugar, modificar la regla del artículo 62 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, destinado al porcentaje permitido en aquellos casos donde hay suelos congelados hasta el 50% para reparar y mejorar las condiciones de infraestructura, porque la regla del artículo 62 es bien limitada en ese sentido. Y lo segundo tiene que ver con la creación de la unidad de Gendarmería está trabajando en una unidad de investigación criminal. Lo que sucede es que con este proyecto de ley nos permite la creación orgánica de la misma y la dotación de recursos específicos para eso, ¿no? Pero la competencia ya fue entregada por el Congreso como auxiliar en las investigaciones del Ministerio Público. De hecho, el Ministerio Público hoy día desarrolla investigación criminal al interior de las cárceles. Y lo que hace este proyecto de ley en esta parte, de hecho, de las normas que están vinculadas a esta comisión, es la posibilidad de su estructura orgánica y la asignación de recursos para la misma. El Senado esencialmente lo que hizo fue un pequeño ajuste en relación a lo que había hecho la Cámara. La Cámara también lo amplió para recintos penitenciarios nuevos, aunque es una posibilidad muy acotada en este proyecto de ley, pero para ampliar el plazo de informe de las municipalidades a 30 días. Antes no se establecía. Y además existe posibilidad de negativa en el caso de penales nuevos respecto al informe de municipalidades o gobiernos regionales, en el fondo, ¿no?
Eso fue lo que se agregó acá. Además, en la Cámara de Diputados se agregó una norma que tenía por propósito que en la inversión de ampliación o reparación se tuviera en consideración el enfoque de género, es decir, que se tuviera siempre en consideración un número de plazas disponibles para mujeres y mujeres embarazadas. La situación de mujeres al interior de centros penales no es simplemente la infraestructura, sino que además las mujeres con hijos menores de 2 años o que están en situación de embarazo también requieren de condiciones penitenciarias que son distintas. De hecho, en el caso de menores de 2 años, los niños están y las niñas están en el recinto, en el fondo. Bueno, está la simplificación del proyecto de construcción a los cuales ya he hecho referencia y la unidad de investigación criminal de Gendarmería en los términos a los cuales he señalado, que es a la cual está asociado el mayor gasto que irroga la implementación de este proyecto para Gendarmería. Y ahí están, en el informe financiero, los aspectos que están vinculados a equipamiento, a drones y a licencias para pruebas forenses remotas, ¿no? Son 1.400 millones. Eso, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Bueno, entonces la parte de mayor gasto está estrechamente vinculada a esta nueva unidad. Ya. ¿Y serían 1.400 millones para el 2024 o se prorratean más de un año? Equipamiento de software para pruebas forenses. Ya, perfecto. Preguntas, no sé, o si no, pasamos a votar. Senador García... Perdón, senador Insulza, después senador García Rumino. ¿Cómo se produjo esto de que desde el 2020 hasta ahora, en realidad la diferencia es mínima? Teníamos casi tantos presos en el 2020 como ahora. Y sin embargo, entre tanto, se bajó mucho la cantidad y aumentó mucho de nuevo. La cifra que usted nos da aquí. Sí, es del 2010. El 2010, perdón. Sí, 2010, sí. sí, El 2010, el 2010 Chile tenía 51.433 el 2010. El 2010. Y ahora tiene 51.623. Sí, pero ha aumentado en 200 presos. Sí, lo que pasa ahí, lo que hay es lo siguiente, pero el país tenía 51.000 para una capacidad penitenciaria de 34.000. Los penales estaban completamente sobrepasados. En el primer año de la administración del presidente Piñera, el exministro Bulnes se focalizó específicamente en el sistema penitenciario después de un largo tiempo donde el tema no se había focalizado, y a fines de ese año se produce la tragedia de San Miguel. Y lo que hizo el Congreso en ese momento fueron dos cosas: dictar una ley de indulto general poco tiempo después, y en segundo lugar modificar la ley 18.216 para flexibilizar el otorgamiento de beneficios. Eso implicó que se produjo una rebaja. Y si usted ve, después los años que siguen, más o menos se normaliza entre 42.000 personas privadas de libertad y se mantiene aproximadamente por una década. Desde el 2010, el Estado chileno mantuvo esa capacidad en el sistema penitenciario. Se construían cárceles, pero se deshabilitaban otras por el plan de infraestructura. Entonces, cuando se produce el aumento significativo de finales de 2021 en adelante, que pasa de 41.000 a 51.000 en muy poco tiempo, el principal aumento es prisión preventiva. Todo el sistema de infraestructura penitenciaria se ve congestionado. Entonces, la primera aproximación del Ejecutivo es: habilitemos rápidamente penales nuevos, y bueno, ahí los penales nuevos venían hace mucho tiempo, que habían tenido distintas dificultades para hacer una inauguración. En el caso de esta administración, nosotros hemos podido inaugurar la ampliación del Manzano y estamos ahora en el caso de Talca con La Laguna, pero para ser franco, eso no sería posible sin el esfuerzo del ministro Larraín previamente, y el ministro Larraín a su vez recogió el esfuerzo previo del ministro Campo. Es decir, construir cárceles nuevas toma más de una década, en algunos casos ya vamos para los 16 años. Entonces la alternativa de aumentar la capacidad penitenciaria está en los penales existentes. Y ahí enfrentamos entonces el congelamiento urbanístico que este proyecto de ley trata de resolver. Senador García Rumino. Sí, muchas gracias ministro por la exposición, y saludar al ministro Elizalde también. Este proyecto lo vio Vivienda, porque a mí lo que me llama la atención, o lo vio Justicia y ahora nosotros. Hago la pregunta porque a mí me llama la atención la fórmula que
que se está empleando. O sea, dicen aquí, mire, frente a determinados proyectos, el Ministerio de Justicia le va a proponer al Ministerio de Vivienda. Y el Ministerio de Vivienda le va a consultar a las municipalidades. Cuando estrictamente respecto de planos reguladores y de modificaciones a los planos reguladores, la propuesta parte en los municipios y va a los gobiernos regionales. Entonces, yo siento que nos salimos del esquema que tenemos, que más allá de que tiene muchas dificultades el actual esquema, es decir, hay planos reguladores que se demoran 10 años y algunos todavía más también. Y por eso vamos a los seccionales. Entonces yo quería saber si esto lo vio Vivienda, porque creo que el cambio es bien importante. Gracias, presidente. Ministro. Señor presidente, por su intermedio. El proyecto de ley del Ejecutivo es un proyecto de ley que se trabajó conjuntamente con el Ministerio de Vivienda. Y es efectivo al cual usted dice, y por eso es un régimen transitorio en el cual está la facultad, salvo la modificación del artículo 62, que es permanente, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la facultad es temporal para modificar planos reguladores. Este es un caso donde viene de arriba hacia abajo, es decir, son por razones de seguridad nacional o por seguridad pública interior, en que se hace necesario, ¿no?, descongelar planos reguladores precisamente para poder llevar a cabo las modificaciones y alteraciones de esos centros penitenciarios. ¿Por qué? Porque la infraestructura penitenciaria provee, es una infraestructura esencial, entonces provee de servicios no solo a una comuna, a una región, sino que al país. Y por esa lógica está construido de arriba hacia abajo, en el fondo, ¿no? Y por eso efectivamente es un régimen excepcional y que opera de modo transitorio. Es decir, solo para las modificaciones que se realizan en el periodo de tiempo autorizado por este proyecto de ley, salvo la norma del artículo 62, que a propósito de las reparaciones que se pueden hacer en zonas congeladas, donde ahí se permite un 50%, pero eso de modo permanente. Pero en lo que se refiere a la modificación del plan regulador, por razones de seguridad nacional o de orden público, de seguridad interior, es excepcional y por eso es una solicitud que viene de arriba hacia abajo. Por eso Justicia lo pide a Vivienda como articulador del sistema de planificación urbana y él el que requiere de informe de los municipios y de los gobiernos regionales. Gracias, ministro Cordero. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los dos ministros. Sin duda este es un proceso lento, pero yo tengo una duda. ¿Cómo se va a articular cuando se modifica? Porque uno de los problemas que hay para construir un centro penitenciario normalmente es la oposición que hay de la ciudadanía, no importa el lugar que se indique, y eso genera una movilización social. Lo digo porque en Ñuble llevamos desde el terremoto del 2010 que se anunció un nuevo centro penitenciario para Ñuble y hasta el minuto no se ha logrado concretar, precisamente porque cuando se han dicho algunos terrenos se moviliza la comunidad en contra de este tipo de proyectos. Y lo otro, si el proyecto considera, porque yo entiendo la unidad que se instala en Gendarmería, la unidad de investigación criminal de Gendarmería, porque todos sabemos que hay muchos delitos que hoy día se cometen y se dirigen desde las cárceles. Y el crimen organizado nace en las cárceles en Latinoamérica. Pero hoy día existe la tecnología para inhibir las señales telefónicas. Entonces, yo no sé si en estos procesos de ampliación, de modernización, de aumento de capacidad, también se va a considerar el tener inhibidores de señales telefónicas en estos centros. Y una pregunta chiquitita, dice equipamiento XRY. Ya, perfecto. Gracias. ¿La juntamos o sí? Senador García. Muy breve, es que estaba mirando, yo le escuché recién, ministro, que usted hablaba de que el plazo de las municipalidades para responder por el informe, 30 días, aquí dice 15.
Se modificó la... Aquí dice, previo a pronunciarse sobre la propuesta, el Ministerio de Vivienda solicitará el informe a las municipalidades respectivas, cada una de las cuales deberá evaluarlo en el plazo de 15 días corridos. No será un plazo demasiado... Démosle, ya, por favor, senador Insulza, apague el micrófono. Perdón. Ahí está, gracias. Vamos a saludar al ministro Álvaro Elizalde. Me imagino que también, aparte de este proyecto, está interesado en el segundo que viene a continuación, para que nos acordemos que también tenemos que, por lo menos, verlo en general. No digo que lo votemos en particular ahora, pero esto fue una inquietud que surgió en la discusión de la ley de presupuesto que el Ejecutivo atendió. Entonces, para que veamos que hay diálogo, lo del gobierno digital, de que no lo cambiáramos vía ley de presupuesto, sino que el cambio hiciera una ley permanente, porque aquí era un tema, digamos, estructural. Así que, ministro, tiene la palabra para responder a las preguntas. Recuerda que este proyecto fundamentalmente lo que hace para abordar el problema de la capacidad del sistema penitenciario es intervenir penales que ya existen y respecto del cual, dada la regulación urbana, están congelados. O sea, no se pueden ampliar. Le quiero recordar, ¿por qué? Porque con una cantidad importante de nuestros centros penales, es la paradoja, ¿no? Los más antiguos estaban en la ciudad porque el penal formaba parte de la ciudad. Los que se construyeron después se construyeron en las afueras de la ciudad, pero la ciudad fue creciendo. Los que tenemos en la actualidad, los que hemos construido en los últimos años, se han construido fuera de la ciudad. Y por eso, por eso cuando hice el listado de los que estamos ampliando, que son todos concesionados, no tenemos problema hoy día porque no hay inconveniente de la regulación urbana. Por lo tanto, solo estamos refiriéndonos a la alteración, ampliación y reparación de los penales que ya tenemos, que de hecho hoy día que quisiéramos hacer mejoras. Ejemplo, el más emblemático es Colina, por ejemplo, Colina 1. No lo podemos hacer porque hay congelamiento urbanístico. Entonces, y esto tiene que ver no solo con aumentar capacidad, sino que también generar condiciones medianamente dignas al interior de los penales. Es la manera en que el Ejecutivo, después de una larga discusión y de conversación también con distintas bancadas en el Congreso, con el Ministerio de Vivienda y con especialistas, es la única manera que entiende que se puede atender oportunamente el crecimiento de la población penitenciaria. ¿Esto implica renunciar a la construcción de penales nuevos? La respuesta es no, pero el plan de infraestructura de penales nuevos debe continuar, se está haciendo en el caso de Calama, en el caso de Copiapó, pero estamos hablando de penales nuevos que van a estar disponibles a finales de esta década, a principios de la próxima, en el fondo, ¿no? Por eso es indispensable abordar estos penales. En relación a la pregunta, y en el caso de Chillán es un buen ejemplo en el fondo, ¿no? Porque desde el terremoto efectivamente hay una gran tensión. Yo estuve en Ñuble la semana pasada y una gran preocupación. Ahí, por ejemplo, el punto adecuado es elegir un terreno que de hecho el Ejecutivo no ha querido decir, que genere el menor impacto social, porque nadie quiere una cárcel cerca. Entonces está habiendo inmuebles fiscales que en la actualidad existen con ese fin. Pero eso sería un ejemplo donde el plan de infraestructura es un plan de infraestructura de cárcel nueva, pero hay que ver cómo se resuelve la habitabilidad del que actualmente existe, que tiene un problema urbanístico. Sobre el plazo de 15 días, es el plazo de 15 días que está vinculado a la alteración, ampliación de la modificación del plan regulador en el caso de modificaciones de penales existentes. En el caso de penales nuevos, que fue lo que incorporó la Cámara, la Comisión de Constitución extendió ese plazo. Hay dos reglas ahí que se incorporó. Uno, extendió ese plazo a 30 días, pero en segundo lugar, en ese caso, le dio efecto veto al informe de la municipalidad del gobierno regional. Es decir, en el caso de penales nuevos, si el informe es negativo, no se puede llevar a cabo la modificación. Esa es la manera en que se trató de equilibrar la urgencia con la protección de las comunidades. ¿El informe de quién? Del informe del municipio del gobierno regional. Bueno, yo solo quería agregar, creo que ha sido muy importante la panorámica que nos ha dado el ministro, pero, por ejemplo, en la realidad de La Serena, en la región de Coquimbo, que nosotros tenemos un penal emblemático, que es Guacharalume. Así es. Claro, efectivamente estamos con la misma situación de hacinamiento que dice el ministro y lo más posible de hacer en un corto y mediano plazo es la ampliación, porque cárcel nueva no está proyectado todavía y aún teniéndola proyectada tenemos este periodo largo de construcción. Entonces, efectivamente, dar facilidades para ampliar las cárceles yo creo que es una cosa urgente
porque además hay que hacerse cargo de otra cosa, el hacinamiento favorece que las bandas criminales operen desde dentro de los penales. Y en ese sentido, yo creo, ministro, que es muy importante esto que se formalice la Unidad de Investigación Criminal de Gendarmería de Chile, porque lo que yo tengo entendido es que es mucho más eficaz que Gendarmería investigue dentro de los penales las bandas organizadas que operan, a que lo haga la Fiscalía, por así decirlo, a través de la PDI o de Carabineros, porque tienen que entrar a un recinto en el cual ellos no tienen una presencia permanente, ni tienen, digamos, ¿cómo se puede decir?, todo el conocimiento de cómo se gestiona y la cultura carcelaria. Entonces, lo que yo tengo entendido es que ha sido muy exitoso y está dando muy buenos resultados en la acción interna de Gendarmería, pero obviamente yo entiendo que esto es una función, no sé si nueva, pero que requiere un nivel de especialización mucho mayor al que tiene. Y bueno, y la inversión yo encuentro que es muy relevante, yo lo destacaría, 1.400 millones entre equipamiento. Yo entiendo que también viene lo que preguntaba el senador Sangüesa, estos interceptadores de señales de celulares. Porque claro, la gente en lo cotidiano escucha eso, que estos delitos que se hacen por celular y que son desde secuestro hasta estafa, lo hacen de gente que está presa en la cárcel, que grupos criminales se les da órdenes desde las cárceles para actuar. Entonces, a mí me parece que esto es un tema sumamente importante y eficaz, y yo creo que es bueno que no solo tenga Gendarmería las facultades, sino que tenga la capacidad institucional para desarrollarlo y especializar a su personal. Me imagino que también tiene que haber capacitación, labor conjunta con las policías. Entonces yo creo que, aunque no es el eje del proyecto de ley, me parece que no es un tema tampoco irrelevante. Yo creo que hay que destacarlo. Sobre ese punto, sí, ministro, ¿quiere decir algo? Sí, el Ejecutivo aprovechó este proyecto de ley precisamente para incorporarlo. Las tasas de éxito de la Unidad de Investigación Criminal de Gendarmería son altísimas. Ha incorporado una variable nueva, que es la investigación criminal dentro de la cárcel. Como usted dice, senador, Gendarmería tiene una especialidad. Y hoy día el Ministerio Público mira la cárcel como una unidad de investigación criminal. De hecho, lo que está produciendo es desbaratamiento de bandas desde la cárcel, en el fondo, ¿no? Y sobre los inhibidores de celular, el Ejecutivo, o sea, Gendarmería, terminó de licitar para 11 penales. Los inhibidores originales que estaban en cárceles concesionadas estaban asociados a una tecnología tal que lo que hacía era inhibir la señal, además del barrio completo, ¿no? Entonces, hoy día se ha licitado y se ha adjudicado para permitir el acceso. Además, hay nuevas tecnologías disponibles que podrá ser parte de otra conversación y que tiene reglas de seguridad que son más específicas, en las cuales está trabajando Gendarmería en la actualidad. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Entonces, ponemos en votación, Soledad, la parte que nos corresponde, usted sabe. Las normas de competencia de la Comisión, presidente, son el artículo 4, que es precisamente el que le entrega la nueva función a Gendarmería de Chile, y el artículo 3 transitorio, que es el que se refiere al mayor gasto fiscal, que corresponderá en el primer año presupuestario al presupuesto vigente de Gendarmería, luego de lo cual se podrá hacer con cargo a la partida presupuestaria de Tesoro Público, la suplementación. Entonces, artículo 4. El artículo 4, que está en la página 10 del comparado. Que son, entiendo yo, las funciones más institucionales. Son precisamente las nuevas funciones de Gendarmería para asesorar, controlar y coordinar las acciones relativas a la persecución y prevención del surgimiento y operación del crimen organizado en recintos penitenciarios. Ya. Y la norma dice precisamente que se le da la facultad de asesorar, controlar y coordinar las acciones relativas a la persecución y prevención del surgimiento y operación de asociaciones delictivas o criminales. Perfecto, ya. ¿Lo votamos, les parece? ¿Por unanimidad el artículo 4? Sí, senador García. Presidente, yo no tengo problema con el cuarto, ni con el primero transitorio, ni tampoco con el financiamiento. Yo lo que veo es con los artículos 1, 2, 3, me parece. Yo me temo que se van a producir conflictos fuertes con la comunidad. Le estamos dando aquí una herramienta al Ministerio de Justicia, también al Ministerio de Vivienda. Creo que el plazo para que los municipios se pronuncien de 15 días corridos es demasiado breve, conociendo cómo funcionan las direcciones de obra y las dificultades que tienen. Y como digo, yo me temo que eso signifique un enfrentamiento, la palabra no es enfrentamiento, pero que signifique
digamos, una diferencia importante de opinión con la comunidad que el día de mañana se pueda ver afectada por este tipo de normativa. Respecto de lo que está en votación para la Comisión de Hacienda, no tengo inconveniente. Entonces, a ver, ordenemos. La idea es que votemos los dos artículos de la Comisión de Hacienda y, por supuesto, que la inquietud que tiene el senador García Ruminot podemos dejarla en el debate de la sala para ver cómo el Ejecutivo puede tomarla en cuenta. No obstante, todos entendemos la urgencia, pero lo primero es, en lo formal, es que tenemos que hacer la votación de los dos artículos. ¿Les parece que lo aprobamos por unanimidad o quieren votación nominal? No, estoy de acuerdo, presidente. Sí. ¿Sí? ¿Se puede o hay que hacerlo nominal? Sí, no hay problema. Entonces, la Comisión aprueba por la unanimidad de sus miembros presentes los artículos 4º y 3º transitorio que corresponden a las normas de competencia de la Comisión. Así es, aprobado. ¿Y queda entonces despachado a la sala? Sí, efectivamente. Despachado a la sala. Se ve hoy día en la tabla, sí. Le agradecemos, ministro, y ahí queda la inquietud del senador García Ruminot para ver cómo en la gestión de trabajo se puede considerar, digamos, por parte del ministerio. Que ver con el entorno que se da. Vamos, saludamos a la subsecretaria de Hacienda, Heidi Werner, que nos acompaña. Ministro Elizalde, subsecretaria, no sé quién de los dos va a tomar la palabra. Ambos, sí, pero ¿con quién parte? Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Mientras se carga la presentación, efectivamente, como usted señaló, el gobierno tiene la voluntad de trasladar todo lo que son las responsabilidades en materia de gobierno digital que están radicados en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia del Ministerio de Hacienda. Y por tanto, creando una Secretaría de Gobierno Digital en la Subsecretaría de Hacienda. Lo planteamos en el marco de la ley de presupuesto y hubo un requerimiento por parte de los parlamentarios, particularmente los senadores y senadoras, para que esto se hiciera a través de una ley. Y una vez aprobado, bueno, se procederá a hacer los cambios presupuestarios correspondientes. Y en ese contexto se presentó un proyecto de ley el 7 de noviembre pasado, que es el que estamos discutiendo o debatiendo en el marco de esta sesión. La agenda de modernización del Estado está radicada en el Ministerio de Hacienda y tiene por objeto recuperar la confianza y legitimidad de los ciudadanos en las instituciones del sector público y generar una nueva relación entre el Estado y las personas. En este marco se encuentran dentro de las tareas la implementación de la Ley 21.180 de transformación digital del Estado, la publicación de la Estrategia Nacional de Datos, la implementación de la red de interoperabilidad del Estado, el desarrollo de políticas en compras tecnológicas, la mejora del sistema de evaluación de inversiones tecnológicas de la Administración Pública y, por supuesto, el fortalecimiento institucional de la gobernanza de los servicios digitales y transformación digital. El proyecto de ley contribuye, en primer lugar, a aumentar la productividad y competitividad del país, en segundo lugar, la eficiencia de la gestión pública,
y comprende 4 artículos permanentes y 2 disposiciones transitorias. En el primero se crea la subsecretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobierno Digital. En el segundo se realiza el traspaso sin solución de continuidad del personal que se desempeña en la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia a la Subsecretaría de Hacienda. En el artículo tercero se... Perdón, ministro, solo para tener claridad, ¿y de cuántas personas estamos hablando en el caso del traspaso? Son 70, son 109. Se agrega el cargo de jefe de división en la planta personal coherente con la normativa existente. Y después hay unas normas transitorias que son fundamentales para la implementación del proyecto. Ahora, dicho lo anterior, se ha planteado, y ese es el punto que yo quisiera destacar, que equivocadamente lo que estamos proponiendo en el caso chileno sería una innovación respecto de experiencias comparadas, y todo lo contrario. Solo como dato, en Estados Unidos, Canadá, Australia y Dinamarca, precisamente estas tareas de gobierno digital están radicadas en sus respectivos ministerios de Hacienda. En el caso uruguayo y británico, el primero está radicado en la Presidencia de la República, en el segundo bajo el liderazgo del primer ministro, estamos hablando de un sistema presidencial y un sistema parlamentario. En el primer caso, Uruguay es un sistema presidencial, en el caso británico un sistema parlamentario, una monarquía constitucional. Pero en ambos casos, la institución de la presidencia y del primer ministro tienen tareas propias del presupuesto, de compras públicas y empleo público, que es lo que precisamente está radicado en Chile en el Ministerio de Hacienda. En segundo lugar, es el Ministerio de Hacienda el quien coordina la modernización del Estado. Ahí está radicado. Y esto es una tarea que dice relación directa con la transformación del sector público y la generación de capacidad de mejora precisamente en la gestión. Por tanto, tiene, bajo la lógica sistémica, mayor sentido que esté radicado en el Ministerio de Hacienda. Y no las Express, que tiene tareas de seguridad política y de administración pública, se relaciona con el Congreso, también con otras instituciones, y que está a cargo más bien de velar por el cumplimiento de los compromisos programáticos del Gobierno. Adicionalmente, de acuerdo a la OCDE, el rol del gobierno digital está intrínsecamente vinculado a la agenda de los servicios en el sector público. Y en Chile esta tarea está en alguna medida fragmentada, pero liderada por el Ministerio de Hacienda. Por tanto, a través de esta reforma se contribuye a disminuir esa fragmentación y radicar en el Ministerio que está a cargo de esta responsabilidad, precisamente esta tarea específica. El Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado informó a través de un oficio del 6 de noviembre del año 2023 que el traslado en el corto plazo de la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de Hacienda es un tema prioritario. Por tanto, obviamente estamos hablando del Consejo, que tiene por tarea asesorar en estas materias. Y por último, se mencionó el caso sueco, y solo quiero precisar que en el caso sueco la Agencia de Gobierno Digital es una autoridad creada en el año 2018 y que, al igual que los casos anteriores, es dependiente del Ministerio de Hacienda, respectivo. Por tanto, a nuestro entender, lejos de lo que se ha planteado, un cambio de esta naturaleza se enmarca dentro de la experiencia comparada de lo que han hecho otros países del mundo, en el marco de la modernización del Estado, entendiendo que este es un instrumento fundamental. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Sí, usted fue el que planteó una ley de presupuesto, la inquietud de no hacer este cambio en ley de presupuesto, sino que hacerlo en forma de una ley permanente, lo cual me pareció a mí correcto y creo muy saludable que, habiendo transcurrido menos de una semana que se planteó el punto, porque esto fue el miércoles o el jueves, el viernes parece, el viernes cuando estamos en votación, hoy día lo estemos viendo, porque efectivamente siempre hemos tenido harto debate respecto a los temas de gobierno digital, bueno, el tema de ciberseguridad también, pero en este contexto a mí me parece que es razonable discutir. Yo alguna vez escuché alguien dijo que era raro que estuviera esto en las Express, digamos, o sea,
porque hay en otro ministerio. Entonces, es bien pertinente que aprovechemos este espacio. Yo entiendo que la idea es votarlo en general, pero en una próxima sesión entrar a verlo en particular. Y no son pocos funcionarios, un número grande de personas involucradas en esta labor. Entonces, quiere decir que está viendo los objetivos bien ambiciosos, los objetivos que se proponen. Senador Insulza. Presidente, como usted dice muy bien, esto es bastante más grande de lo que parece a veces desde afuera, porque está con nosotros desde hace ya bastante tiempo. Yo ejercí el cargo de secretario general de la presidencia en el año 1999 y ya existía no sé si se llamaba así, pero era la que hacía las cosas, la dirigía Claudio Rego, lo recuerdo perfectamente. Y después puedo recordar otro incidente casi gracioso al respecto. Pero la verdad es que es un trabajo que se ha realizado durante bastante tiempo y es muy importante. Ahora, a mí, yo confieso, francamente, y no es nada contra el Ministerio de Hacienda ni los queridos amigos que tengo ahí, pero seguir traspasando cosas al Ministerio de Hacienda mientras estamos creando más ministerios para distintas cosas. ¿Cuántos? ¿26 ya ministerios? Y hay un ministerio que va concentrando cada vez más tareas fundamentales del Estado. La verdad es que yo confieso que me complico un poco. No estoy en contra de discutir el tema, por eso probablemente lo podemos acordarlo, pero tratarlo en general. Pero yo la verdad es que me preocupa acumular y seguir acumulando funciones, una función tan importante como esta en el Ministerio de Hacienda. Ahora, yo sé que hay historias sobre esto de todo tipo, pero no es tanto el problema de la dependencia, historias de dependencia, ¿no? El servicio secreto de los Estados Unidos depende del Ministerio de Hacienda de ese país, entre paréntesis. Es la custodia del presidente de la República también, del presidente de los Estados Unidos depende del Ministerio de Hacienda. Así que no es un problema de tanto de... Pero es más la tendencia de que todo se dirige y pase por Hacienda lo que a mí me preocupa. Nosotros tenemos un Ministerio de Hacienda que es a la vez ministerio, lo que en otros países es Ministerio de Hacienda y Ministerio de Programación y Presupuesto, los tenemos todos en el mismo ministerio. Y ahora le vamos a agregar la agenda digital también. La verdad es que yo por lo menos me gustaría pensarlo un poco más, presidente. Muchas gracias, senador Insulza. Apague el micrófono. Sí, vamos a dar la palabra al Ejecutivo si quiere. Una cosa. Senador Insulza hacía referencia ministro Elizalde, después la subsecretaria. Una tarea que estaba a cargo de Claudio Rego cuando era ministro, donde se empezó a posar todo lo que es el sistema de compras públicas, fue precisamente la CIPRES, y le quiero decir que se radicó después en el Ministerio de Hacienda. Porque es la tendencia mundial, toda vez que es el ministerio que está a cargo de la modernización del Estado. Y por el contrario, cuando no hay una cabeza única que coordine y lleve adelante estos procesos, lo que se produce es lo contrario, es decir, problemas de eficiencia para la toma de decisiones de carácter estratégico. Por tanto, el Ejecutivo está convencido que lo mejor para la modernización del Estado, entendiendo que la estrategia digital, el gobierno digital es fundamental para ello, es que se radique en el ministerio donde está esa responsabilidad y no en uno distinto. Que es lo que se ha venido haciendo por lo menos en Chile desde hace tanto tiempo, que el caso que él citó precisamente se radicó posteriormente en todo lo que es compras públicas en el Ministerio de Hacienda. Muy bien. Subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio, saludar a los senadores, y teníamos una presentación quizás que da más antecedentes también a propósito de la inquietud del senador Insunza. Ya lo mencionó el ministro en relación en particular a los fundamentos a propósito de la agenda de modernización del Estado, donde uno de los temas principales es la interoperabilidad, la inversión tecnológica, datos y el fortalecimiento institucional, y donde la transformación digital del Estado es fundamental, y nosotros también lo hemos puesto como parte a propósito del aumento de productividad y competitividad del país, de la eficiencia de gestión pública, todo lo que es simplificar trámites, automatizar procesos, y también, por supuesto, la responsabilidad fiscal. En ese marco, nosotros hoy día tenemos un Consejo para la Modernización del Estado, que fue nombrado su nuevo integrante en septiembre del año pasado. A ese Consejo nosotros le presentamos el mismo septiembre la Agenda de Modernización del Estado del Gobierno, que tiene en general un conjunto son 30 iniciativas, 24 de ellas son transversales. ¿Ya? Por transversales entendemos lo que tiene que ver con empleo público, por supuesto con compras públicas, pero el tema de la agenda digital
también es transversal a todo el Estado. Y cuando le presentamos las distintas iniciativas al Consejo, uno de los temas que surgió es que, como señalaba el ministro, el 6 de noviembre nos hicieron llegar un oficio, pero también nos habían hecho llegar uno el 10 de abril, habiendo revisado en detalle cada una de las 30 iniciativas. Y en ese primer oficio del 10 de abril, este es un Consejo Asesor Presidencial, no es solo un tema del Ministerio de Hacienda. De hecho, también, por supuesto, la SECPRES juega un rol importante, al igual que el Ministerio, la SUBDER en particular, en todos los temas más de descentralización. Pero el Consejo Asesor Externo, en 10 de abril, ya nos dice, miren, ¿sabes qué? Para que esto realmente ocurra, porque también hay que recordar que al inicio de este gobierno hubo que mandar un proyecto de ley para darle más plazo a la implementación de la Ley de Transformación Digital. Y parte de los temas que dieron pie a la necesidad de más plazo era yo diría, la menor fortaleza institucional que tenía la DGD y que tuvo desde la SECPRES para poder impulsar. De abril ya nos dicen la necesidad de que la División de Gobierno Digital sea parte del Ministerio de Hacienda. Y a propósito de la discusión de la semana pasada en la Comisión Mixta de Presupuesto, incluso previo, en la primera subcomisión, cuando ya se levanta el tema de que necesitamos una ley permanente y se dejó pendiente o se rechazó, bueno, pero para todos los efectos volvimos a la mixta con el cambio de la DGD Hacienda. En ese momento el mismo Consejo Asesor volvió a analizar el tema y nos mandó un segundo oficio del 6 de noviembre, donde más allá de la creación o no de una agencia en particular, lo que ellos señalan es que para apurar la implementación de la agenda de transformación digital es prioritario el traspaso de la DGD al Ministerio de Hacienda. Y así lo dicen, nosotros podemos compartir, por supuesto, con ustedes, este es un oficio que se le envía al Ministro de Hacienda, porque es el vínculo de la agenda de armonización con el presidente. Y en ese oficio también, por supuesto, se generan, ellos de todas las 30 iniciativas, en su momento cuando el presidente se junta con el Consejo Asesor, lo que le señala y lo que le pide el presidente al Consejo es que diga que le prioricen qué temas de la agenda para ellos son los más relevantes. Y en ese momento priorizan 3. Uno, que es la transformación digital. Segundo, que es la productividad y, por tanto, los servicios ciudadanos y experiencia usuaria. Y que también tiene mucho que ver con gobierno digital, porque hoy día muchos de los trámites se hacen, ¿no es cierto?, de manera online, y descentralización, que también nuevamente toca la agenda digital, porque a propósito de la misma discusión antes de los DOM o de otros temas que han salido en el pacto fiscal, parte de la estandarización de procesos pasa por una mejor transformación digital de esos procesos. Entonces, al final del día todo es bien transversal a ese objetivo. Entonces, en términos de, considerando lo anterior, es que este proyecto de ley lo que busca es fortalecer la gobernanza de la transformación digital del Estado, mejorando la acción coordinada de las diversas instituciones y políticas, contribuyendo a una mejor gestión, y se busca acelerar la transformación y por tanto, cumplir con el objetivo. El Ministerio de Hacienda, entonces, en este proyecto busca que lidere la gobernanza digital del Estado, mejorando las plataformas y servicios digitales compartidos y permitiendo, por tanto, acelerar y lograr la implementación de la Ley 21.180 de transformación digital. Recordar que esto no es un tema nuevo en el Ministerio de Hacienda, porque el Ministerio de Hacienda ya tiene la Secretaría de Modernización del Estado y también tiene al Laboratorio de Gobierno. Entonces eso genera un ecosistema más adecuado para la modernización. Hay países, a mí me ha tocado a propósito en momentos que he sido consultora, donde, claro, a veces no está todo en el Ministerio de Hacienda, pero hay un Ministerio de la Gestión Pública. Pero eso es, creo, un avance hacia un diseño estructural más grande. Pero creemos que no podemos esperar a que esa discusión se haga y podemos ir avanzando a que exista este traspaso de la DGD al Ministerio de Hacienda. Ya mencionó los casos de los países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Dinamarca, Suiza y Suecia el ministro, así que no me voy a volver a detener en eso.
Y lo de que en general, esto a propósito de lo que mencioné, de que en algunos países está estos ministerios de gestión pública donde aparecen los temas de empleo, además de los temas de presupuesto, compras públicas y gobierno digital. Hoy día esa gobernanza está en el Ministerio de Hacienda y por eso nos parece que la complementación es mucho más grande. Y aquí en esta siguiente lámina buscamos mostrar alguna de esas sinergias. En la DIPRES hoy día está la evaluación de los proyectos tecnológicos. Podría no estarlo ahí, pero por ahora está ahí y a lo mejor uno tiene que pensar, porque así como la infraestructura pública, existe un sistema nacional de inversiones que ha sido bastante discutido últimamente en la comisión mixta, pero creo que es un gran baluarte de nuestro país tener un sistema nacional de inversiones. En este país no se construyen elefantes blancos. Alguien puede decir que vamos corto, pero nunca hemos hecho más cosas de las que se necesitan a propósito del buen uso de los recursos. Entonces tenemos un sistema nacional de inversiones que hoy día está radicado en el Ministerio de Desarrollo Social, pero así como en su momento el subtítulo, si uno quiere, 33 es bien relevante, hoy día el 29, que es toda la inversión en tecnología, pasa a ser cada vez más relevante y por tanto tener una acción coordinada de evaluación de los proyectos tecnológicos empieza a ser mucho más relevante. Hoy día nosotros tenemos un proyecto que está amparado en un crédito con el BID, donde nos está apoyando en esta gobernanza de la transformación digital y tiene una línea, un componente específico de evaluación de proyectos tecnológicos para construir una institucionalidad. Bueno, ese componente hoy día lo está liderando la Secretaría de Modernización del Estado junto con la DIPRES. Y en el caso de gobierno digital es quienes establecen los estándares. Esto es bien importante porque si yo hago el símil con el Sistema Nacional de Inversiones, el estándar, por ejemplo, arquitectónico de un hospital lo genera el Ministerio de Salud. Pero la aplicación de la evaluación y de que se cumplan esos estándares está en el Ministerio de Desarrollo Social a través del Sistema Nacional de Inversiones. Entonces, el ente que evalúa no es el mismo necesariamente que fija los estándares, porque eso tiene una especificidad que en este caso es la DGD y que esto mismo que estamos diciendo acá es parte de un proyecto que, insisto, tenemos con el BID. En compras públicas está toda la discusión de las compras de tecnología. Hoy día no sé si han escuchado, pero el tema de las compras a las nubes, muchas veces los servicios porque hay que irse toda la nube, que es como antes uno tenía esto en la bodega, así en los racks, hoy día es una nube, pero que en realidad no es una nube, es un data center en alguna parte de Chile. Bueno, eso, por ejemplo, requiere de estándares y mecanismos, porque hay muchos servicios que dicen ya hay que irse a la nube, pero no saben ocupar bien la nube y terminan gastando más que habiendo tenido su propio data center in-house. Después el servicio civil está a cargo de las capacidades y competencias de las personas del Estado. Hoy día tenemos un problema importante en cómo vamos desarrollando las competencias digitales de los funcionarios y funcionarias públicas y ahí nuevamente hay un rol de la DGD y esta coordinación dentro del Ministerio de Hacienda puede ser más virtuosa. Teletrabajo también es un tema que es parte de la agenda de modernización, pero el teletrabajo requiere una funcionalidad de plataforma importante. O sea, yo para poder hacer teletrabajo en realidad me tengo que conectar en una VPN con todas las medidas de seguridad, etcétera. No es que me lleve mi computador para la casa y eso signifique teletrabajo. Otra cosa es trabajo remoto que tuvimos que hacer de emergencia producto de la pandemia. Laboratorio de Gobierno y la Secretaría de Modernización, como ya lo señalé, están a cargo de todos los temas de calidad de servicio y experiencia usuaria por tanto, todo lo que son servicios digitales y integración de las plataformas es clave. Hoy día, por ejemplo, se habla de FONASA de la licencia electrónica, me refiero a la licencia médica. Ese es un proceso que generó una digitalización, pero donde a veces hay brechas de calidad de experiencia usuaria, porque lo que se hizo fue digitalizar lo mismo que yo hacía de manera presencial. Cuando hablamos de digitalización con experiencia usuaria, no es hacer lo mismo que yo hago en papel, ponerlo en una página web, es de verdad evaluar la experiencia usuaria y ahí es clave el rol del laboratorio de gobierno y cómo esto se coordina con las de servicios digitales que presta la DGD. Y bueno, y también hoy día la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad tiene todo este foco en simplificación de trámites, donde nuevamente la automatización, digitalización, todo lo que es firma electrónica, que también es parte de la DGD, es clave. Bueno, ya creo que me he extendido bastante en por qué creemos que la justificación en la mejora de coordinación es clave,
que no solo lo decimos nosotros, sino también está amparado en lo sugerido por el Consejo Asesor de Modernización del Estado, que a lo mejor en un detalle en particular de la discusión de este proyecto se puede citar perfectamente a ese Consejo, que tiene 15 integrantes, para que lo escuchen, porque ellos de verdad hicieron un recorrido por toda la agenda de modernización y nos hicieron esta sugerencia. Bueno, creemos que esto es muy, bueno, creo que solo para señalar lo que hoy día hace este gobierno digital, donde en realidad son un poco más de 50 personas las que están en la dotación, el resto son personas honorarios, por eso suman 109. Hoy día Gobierno Digital tiene un conjunto de servicios transversales, como es la clave única, que cuenta con más de 15 millones de usuarios, 1,1 millones de autentificaciones diarias. Todo esto, por supuesto, importantemente la masificación producto de la pandemia. El DOC digital, que es la forma en que se comunican los servicios públicos a propósito de los oficios, etcétera, que tiene más de 800.000 comunicaciones anuales. La firma digital, con 9 millones de documentos que fueron firmados, por ejemplo, en el primer semestre, además de otros mapas de desarrollos potenciales. Ese mapa de desarrollos potenciales creemos que puede ser mucho más efectivo si tiene esta mirada de calidad de servicio, experiencia usuaria que presta el laboratorio y otros ámbitos para que de alguna forma no digitalicemos el papel. Yo creo que eso es lo clave, porque todo puede estar arriba, pero al final del día no es con la experiencia usuaria. No se hace cargo de testear que los cambios sean adecuados. A propósito del bolsillo familiar electrónico, eso fue una innovación que coordinamos desde Hacienda y fuimos capaces de hacer esa coordinación con el IPS, con Banco Estado, con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de Desarrollo Social, por dar solo un ejemplo, y donde la evaluación de experiencia usuaria del laboratorio gobierno fue clave. Y de hecho hicimos cambios a propósito de la misma discusión de esta comisión, pero que fueron testeados previamente por el laboratorio gobierno. Creemos que ese es el camino y que ese camino puede acelerarse en la transformación digital si la DGD es parte del Ministerio de Hacienda. Bueno, y ya entrando en materia a los contenidos del proyecto de ley, es un... Ya. Sí, no, es que pero dejamos que termine la... El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de servicio digital. Y yo quiero saber si eso es lo que vamos a poner. Este es un tema, este es el tema de modernización del Estado. Este no es el tema de si pasamos un departamento a otro ministerio. Este es un tema de modernización del Estado y hay varios diseños posibles. Pero yo quiero decir lo siguiente, aquí hay 3 o 4 ministerios que nosotros hemos aprobado los presupuestos aquí y no tienen dinero para funcionar. Pues usted me dice que sí, que esos ministerios tienen los recursos para desarrollar aquello que se consiguió, no. Lo que pasa es que vienen ya dentro de un presupuesto que fue hecho en alguna parte, que está claro que no van a tener más recursos nomás. Me estoy hablando de ciencia y tecnología, estoy hablando de cultura. Yo creo en un gobierno más equilibrado. Ahora, a lo mejor es más eficiente lo otro. Pero yo quiero decir que incluso déjenme contar una anécdota personal nuevamente. Cuando yo era secretario de la Presidencia, nosotros teníamos claro por ahí, por el mes de junio, que teníamos que desarrollar programas de empleo mucho más sólidos que los que teníamos porque la gente se estaba quedando cesante. ¿Dónde estaba el programa, dónde estaba radicada los planes de empleo? En el Ministerio de Hacienda. Nos demoramos 2 meses en convencer al ministro de Hacienda que el país tenía una cesantía de un 15%. Yo creo que eso fue poco, a mí, mérito suyo. Entonces, ese es el problema. Yo no sé hasta qué punto se puede concentrar tanto poder en un ministerio. Ciertamente este es un gobierno presidencial, pero en un solo ministerio radicar todo para... O sea, nosotros hemos terminado discutiendo el presupuesto con el ministro de Hacienda. No discutimos el presupuesto de vivienda o el presupuesto de obras públicas con los ministros respectivos. Discutimos el presupuesto con el ministro de Hacienda. Porque finalmente, ¿quién va a decidir si se hacen o no las indicaciones del caso? Y eso es lo que es la gran duda que yo tengo, si vamos a acumular más poder en un mismo ministerio. Perdón, subsecretario.
Esto no es nada personal, por cierto, que quede claro. No, antes de dar la palabra al ministro Lizalde, a ver, lo que pasa, senador Insulza, es que yo creo que es correcto que terminemos de escuchar toda la presentación del Ejecutivo para tener todos los elementos para el debate, pero yo creo que usted tiene toda la razón en decir que no estamos obligados a votar en general hoy día, en la sesión de hoy, sino que esto requiere una mirada más profunda. Y yo en ese sentido rescato lo que nos propuso la subsecretaria, por ejemplo, poder citar al Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado y escuchar sus motivos y su análisis, porque es un actor, por así decirlo, menos incumbente, no es parte del equipo del Ministerio de Hacienda y quien ha estado haciendo seguimiento a este tema. Ahora, de todas maneras, yo creo que ese sería un poco el acuerdo. O sea, yo propongo que terminemos de escuchar Hacienda, que no votemos hoy día en general, sino que lo dejemos por una próxima sesión, pero que en esa próxima sesión citemos al Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, de tal manera de tener una mirada, digamos, por así decirlo, integral que ellos han estado llevando. Por lo que entiendo, hay dos informes que emanaron o dos comunicaciones a Hacienda que sería importante conocer. Y de todas maneras dar la discusión. Ahora, lo que yo sí tengo como convicción personal, de lo que un poco conocí este debate, es que creo que SECPRES no es el espacio más idóneo para alojar esta función, que si uno la mira desde su experiencia el año 99 a la fecha, ha adquirido una envergadura enorme, y lo que uno ve es que en los próximos 10 años va a ser aún más decisiva. Entonces, es un debate que efectivamente podemos profundizar y no, digamos, resolver tan livianamente, porque no es solo un cambio administrativo, o sea, tiene que ver con una concepción de lo que van a ser todo lo que es la economía digital y el rol que juega el Estado en eso, digamos. Así que es muy relevante. Ministro Lizalde, terminamos de escuchar a la subsecretaria y quedamos para una próxima sesión la votación. Muy bien la propuesta que usted hace, presidente, porque nos va a dar tiempo para ver si podemos convencer al senador Insulza, pero porque yo creo que el senador Insulza hace buenas preguntas y hace preguntas inteligentes y tiene dudas razonables. Pero eso tiene que ver con el diseño respecto del aparato público en general, en fin. Pero se tomó una decisión, como ocurre en la gran mayoría de los países que han sido exitosos en esta materia, y nosotros aspiramos a ser exitosos, que es que la modernización del Estado esté radicada en el Ministerio de Hacienda. Y obviamente que el gobierno digital dice relación con la modernización del Estado. Ahora, si tomara la decisión de radicarlo en otro ministerio, bueno, habrá que dar el debate en su mérito, pero eso es una discusión que este país ya tuvo y que ya resolvió. Está radicado en el Ministerio de Hacienda, como en gran parte del mundo, y estamos ocupando como referencia a los países que han sido exitosos en esta materia, y por tanto lo que corresponde es que esté radicado en el Ministerio de Hacienda. No en la Secretaría General de la Presidencia, de la cual yo soy ministro. Yo podría decir, no, yo quiero tener más poder y por tanto mantener esta responsabilidad bajo mi ministerio. Pero creo que efectivamente va a haber un salto si esto se radica en el Ministerio de Hacienda por distintas razones. Entre otras cosas porque va a poder haber cierta coordinación con otras instituciones que están radicadas actualmente precisamente en ese ministerio. Y ese es el sentido de la propuesta que estamos haciendo. Nada más, presidente. Gracias, ministro Lizalde. Subsecretario. Sí, bueno, entonces este es un proyecto de ley que en lo medular tiene 4 artículos y 3 disposiciones transitorias. El primero es que crea la Secretaría de Gobierno Digital en la Subsecretaría de Hacienda, que tiene un director o directora que será designado por sistema de alta dirección pública, cuyas atribuciones es proponer al ministro de Hacienda la estrategia de gobierno digital y coordinar su implementación. Esto ya lo tiene como atribución la División de Gobierno Digital. Coordinar, asesorar y apoyar intersectorialmente el uso estratégico de las tecnologías digitales, datos e información para mejorar la gestión de los órganos de la Administración del Estado y entrega de servicios, y desarrollar y operar plataformas y servicios compartidos. Esto es adicional, que lo hace, pero de manera no explícita y no con toda la fuerza que debería hacerla. Nosotros dentro del mismo Ministerio de Hacienda, por ejemplo, al interior de todos los servicios existe bastante más interoperabilidad y por tanto hay experiencia que puede ser de mucha utilidad para el resto de los servicios. Voy a dar un ejemplo. En la Agenda de Modernización del Estado hoy día, a propósito de la discusión que estamos teniendo con los SLEP, uno de los convenios que tenemos desde la Secretaría de Modernización es con la Dirección de Educación Pública, para fortalecer las plataformas de uso compartido en los SLEP. Hoy día ocurre que a medida que se van incorporando los SLEP, cada SLEP tiene su sistema de pago de remuneraciones, su sistema de evaluación docente,
que es la antítesis de probablemente lo que todos creemos debería haber, lo que no significa, por supuesto, que pierdan ningún grado de autonomía, pero en términos de sistemas de información parece ser mucho más lógico que exista un único sistema sobre el cual se paguen remuneraciones de asignaciones que son además similares en todos los servicios, por dar un ejemplo. Ese es el tipo de proyectos que hoy día lleva la Secretaría de Modernización, que están muy de la mano y de hecho en ese proyecto hay una gobernanza donde es parte de la división de gobierno digital. Entonces, puedo dar muchos más ejemplos, por supuesto, del trabajo que se está haciendo, pero que creemos que podría ser muy potenciado con este cambio. Por eso lo digo a propósito de las plataformas de servicios compartidos. Bueno, la clave única, por supuesto, es una plataforma de naturaleza de servicio compartido, como también lo es la firma digital, pero pueden haber muchos otros. El artículo 1 también establece un reglamento para dar mayor flexibilidad y capacidad para adaptarse a los permanentes cambios tecnológicos, donde regula en lo que es monitoreo, seguimiento, evaluación de las medidas y acciones de gobierno digital, la facultad de la Secretaría para solicitar información a los órganos de la Administración y toda materia necesaria para el ejercicio de sus competencias. En el artículo 2 se traspasa, habíamos puesto desde el 1 de enero del 2024, a los funcionarios de SECPRES que hoy día son parte de la DGD, por supuesto respetando plenamente sus derechos, se mantienen las condiciones, por tanto, de remuneración, asignación de antigüedad y asimilación a grado. La individualización del personal traspasado será a través de un decreto exento de la de SECPRES, suscrito además por el Ministerio de Hacienda, para darle mayor agilidad a la tramitación. Se amplían los requisitos profesionales de los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Esto es bien importante porque en el DFL de la Subsecretaría de Hacienda hay 4 profesiones que pueden ser los directivos. De hecho, administradores públicos y contadores auditores. No puede haber un directivo ingeniero civil, por ejemplo. A eso nos referimos con esto, que por dar un ejemplo de algo que está desactualizado, que lo cambiamos de hecho en la última ley de reajuste a propósito mismo del laboratorio de gobierno, porque medir experiencia usuaria requiere de otro tipo de profesiones, pero quedó actualizado hasta el grado 5. En estricto rigor. Se respeta el marco de teletrabajo de los funcionarios y funcionarias de la DGD. Ellos hoy día están en su proceso a propósito del artículo 67 de la ley de reajuste del año pasado, donde hay una serie de servicios que cumplían los requisitos para establecer su reglamento de teletrabajo. Uno de ellos es la SECPRES, pero la SECPRES además hace, bueno, y ahí el ministro, por supuesto, puede dar mayor antecedente al respecto, hace un tratamiento distinto a lo que es la división de gobierno digital que el resto de los funcionarios de la SECPRES, y eso da cuenta también de su especificidad y de la necesidad del teletrabajo, que en general ocurre mucho en los profesionales de las tecnologías de información. Bueno, ya lo señaló el ministro, se crea la jefatura de división en la planta de Hacienda para el director o directora de la Secretaría. Se realizan adecuaciones en el artículo 4 a las normas de la SECPRES, a su ley orgánica, porque esto es parte de su ley orgánica, razón por la cual también se levantó el hecho de que no podía ser tramitado este cambio a través de la ley de presupuesto. También la ley sobre documento electrónico, firma electrónica y servicios de certificación, procedimiento administrativo a propósito de emanar la posibilidad de hacer los reglamentos y todos los sistemas de microcopia y micrograbación. Y como disposiciones transitorias está asegurar la continuidad legal y operativa de la DGD, traspasando toda clase de bienes, activos, derechos y obligaciones, la obligatoriedad general de los términos y condiciones de los servicios compartidos, incluyendo ya los aprobados por SECPRES, o sea que ya está operando la firma digital, está operando, ¿no es cierto?, la clave única, a eso nos referimos con el traspaso, y por supuesto la imputación de gastos. Y respecto del informe financiero, acá estamos traspasando una función y persona desde el Ministerio de la SECPRES Hacienda, por tanto, en términos financieros, en realidad esto no eroga mayor gasto. En el informe financiero es un gasto menor de 8 millones de pesos, que es lo que calculamos a propósito de las diferencias de escala de remuneraciones entre SECPRES y Ministerio de Hacienda. Entonces, cuando una persona
Lo que normalmente se hace en los traspasos es que se le asimila al grado más cercano a su remuneración. Cuando ese grado es menor a lo que hoy día recibe, se le entrega la planilla complementaria de remuneración. Pero en algunos casos lo más cercano es un grado superior y eso eroga un gasto de 8 millones de pesos. Por lo tanto, no estamos hablando de un proyecto de presupuesto que genere más gastos, y lo que busca al revés es generar mayores eficiencias. Tenemos un documento que podemos compartir con ustedes, que es un estudio que se hizo, de hecho está en el anexo, donde se señala que se estima que por cada peso adicional gastado en gobierno digital el Estado existiría un ahorro potencial de 17,6 pesos, considerando dos en realidad. Uno, que es la mejora de la institucionalidad del actual DGD, y parte de eso es lo que estamos haciendo ahora, y optimizar los procesos TIC, maximizando su valor y ahorro para el Estado. También podemos compartir ese informe que da cuenta y que también justifica este proyecto, no solo el análisis que ha hecho el Consejo Asesor para la Modernización del Estado, sino también este estudio y el trabajo que estamos haciendo con el BID, que también puede ser algo que ustedes pueden tener interés de escuchar del propio BID y no solo de nosotros. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo en dejarlo para la próxima sesión de la Comisión de Hacienda. Yo creo que podríamos tomar el acuerdo de invitar al Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, ¿les parece? Para que quede, digamos, ya establecido. Puede ser para el otro martes, para no hacerlo tan pronto para el miércoles. Y sería bueno, subsecretaria, si puede enviarnos por correo a la Secretaría de la Comisión los informes. Pues. Esta consultoría externa, el del BID, que entiendo que es uno distinto. Y no sé si había un tercer informe, ¿no? Los del Consejo Asesor para la Modernización del Estado. Ah, ya. Sí. Claro, ¿y el BID tiene un representante de este tema? No entendí yo eso. O sea, la representante en Chile en el BID es la que lidera como todos los proyectos. Ya, entonces, senador García, ¿propone invitarla también? Entonces, vamos a hacer esas dos citaciones, Soledad, el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado y la representante del BID en Chile, así se denomina, ¿verdad? La representante del BID en Chile, para que podamos tener una mirada más. Del BID en Chile, sí. Sí, ella es la que está como viendo el tema. Muy bien, entonces con ese acuerdo se levanta la sesión.